investigación se da debido a una pregunta: ¿son efectivas las denuncias puestas ante la policía y ante la fiscalía por parte de las mujeres que fueron víctimas de violencia intrafamiliar? Adelanto de spoiler: sí son efectivas, pero en ciertos casos. Y esto se debe a algunos datos. Concentrémonos en la parte de abajo donde están los datos en rojo. En Usulután hay 115 denuncias por delitos sexuales, La Unión tiene igual número, San Miguel tiene 89, Morazán tiene 55, y esto es solo una parte de las denuncias de violencia que sufren las mujeres. Y durante la investigación descubrimos que también los hombres denuncian, pero en menor medida, violencia doméstica, con la única diferencia de que legalmente las mujeres denuncian todos los tipos de violencia que les permite la Ley Especial Integral para una Vida de Violencia y la Ley de Violencia Intrafamiliar, que son en total 7. Pero los hombres solo denuncian violencia física, y fuera de los lugares de denuncia se quejan de violencia psicológica, pero no la denuncian por pena, por el paradigma de que no les van a poner atención, de que se van a burlar de ellos o que no les van a creer. Es una diferencia radical entre el 15% de hombres que denuncian el universo de denuncias y el 85% de mujeres que denuncian todas las formas de violencia. Nuestro objetivo es conocer la efectividad en el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida libre de violencia a la mujer para las mujeres a través de las denuncias presentadas en la Policía Nacional Civil y la Fiscalía durante el año 2017. Nuestros objetivos específicos fueron determinar la aplicación de la Ley Especial Integral para una Vida libre de violencia a través de las denuncias presentadas y de las sentencias dictadas por los tribunales, medir el grado de efectividad del cumplimiento de la Ley Especial Integral de una Vida de Violencia, identificar las condiciones sociológicas, jurídicas y políticas que influyen en la aplicación y cumplimiento de la ley, y verificar el seguimiento del cumplimiento de la ley a través de las denuncias presentadas a la PNC y Fiscalía. Esto último se ve a través de la reincidencia o no de las familias que han sufrido o que ejercen violencia. Obviamente, si no hay nuevas denuncias, puede ser por dos razones. Uno, la mujer sintió que su denuncia no cumplió los objetivos, o dos, al sentido contrario, sí logró los objetivos y ya no fue necesario denunciar. Hay un tercer factor mucho menor, que es haberse terminado la relación que generaba violencia, pero esto no es en sí una solución, simple y sencillamente es esperar más tiempo para que las personas violentadas vuelvan a sufrir violencia. En la presente investigación, debido a lo delicado de la información, nos enfocamos en entrevistar a las personas que reciben, a las policías y a las fiscales que reciben denuncias de violencia intrafamiliar. En el caso de las policías, ellas se encontraban en Ciudad Mujer y todas son mujeres. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay una mayor empatía y una mayor apertura de las víctimas a la hora de explicar sus casos. Pero en el caso de la fiscalía, ahí sí hay hombres y mujeres recibiendo denuncias, lo que crea un pequeño obstáculo que es superable a medida que la entrevista se va realizando, dependiendo de la habilidad o de la pericia del entrevistador. Los tipos de violencia más denunciados son la violencia psicológica, la violencia emocional y la violencia sexual. Y estos son los datos de las entrevistadas que reciben más denuncias de violencia. Violencia feminicida, se han recibido 3 denuncias, violencia física 6, violencia económica 6, violencia psicológica y emocional 8 y violencia sexual 8. La menos
que se ha recibido es la violencia simbólica. Y la mayoría de las personas que ejercen violencia son hombres familiares cercanos de las víctimas. El segundo grupo que ejerce mayor violencia son la familia en sí de la víctima. Es decir, el medio que debería de servir de protección es el que coarta o limita a la persona de mujer para hacer sentir o incluso denunciar a través del consabido perdonalo, él va a cambiar, él va a reflexionar, etcétera, etcétera, etcétera. La familia es una limitante para la denuncia de violencias, pero encontramos un perfil repetido de los usulutecos que ejercen violencia, manifestado por las entrevistadoras que dicen que las características comunes de los hombres violentos son, uno, en primer lugar, son alcohólicos. Dos, son violentos, pero no solo físicamente, también lo son verbalmente y lo son simbólicamente. Tres, son manipuladores. Cuatro, no presentan valores morales. Cinco, son posesivos y en menor medida algunos consumen drogas y utilizan el alcohol como una justificación para ejercer violencia. Es que él cuando está bueno, es bueno. El problema es cuando toma. Pues sí, pero comienza a tomar el 31 de diciembre del año pasado y termina de tomar el 31 de diciembre del siguiente año, pues. Pero cuando está bueno, está bueno. ¿Quiénes sufren más hechos de violencia? Las acompañadas y después las casadas. Son las que más violencia reciben, pero no son las únicas. En menor medida sufren violencia las solteras, pero por parte de los hermanos, de los novios, de los padres, y las niñas por parte de sus mamás y de sus papás. Pero la tendencia a que hoy es la madre la violentadora está en aumento, porque el papá hoy ya no le quiere pegar, ya no le quiere regañar, y entonces le deja el trabajo sucio a la mamá. ¿Por qué? Porque es una mujer que está protegida por las leyes de protección y derechos de la mujer. Es una mujer pegándole a otra mujer. ¿De acuerdo? Esto se llama violencia domesticada, es decir, la violencia enmarcada dentro de los límites de la ley. Dentro de los aspectos jurídicos, tenemos que la atención brindada por los tribunales y juzgados especializados, en estos 6 de las entrevistadas, o sea, el 66.7%, señala que la atención brindada por los tribunales puede mejorar, y señalan que los aspectos a mejorar son: 1, que el juzgado especializado solo está en San Miguel, lo que genera la segunda aspecto de mejora, que debe de haber un juzgado especializado en delitos de la mujer en Usulután. 3, que se debe dar una mayor atención, y para dar una mayor atención se deben de contratar más psicólogos y más abogados por parte del grupo de atención de los tribunales, tanto el Tribunal de Familia como en Ciudad Mujer, porque en los organismos de protección y ayuda ya están saturados, ya están ocupados con todas las denuncias, porque en la investigación se descubrió o se plasmó algo que ya se sabe, que a pesar de que son ahora 15 instituciones de protección a los derechos de la mujer, desde el Instituto de la Mujer hasta Ciudad Mujer, pasando por la Fiscalía, por la Policía, por los juzgados, son 15 instituciones. A pesar de todo ese trabajo, las denuncias de violencia van en aumento. Y no solo en aumento, los hechos de violencia se van haciendo cada vez más encarnecidos.
más crueles, cuando el propósito de las leyes, el propósito del accionar es menor. Entonces se necesitan más psicólogos y más abogados para intentar paliar esta situación. Y un último es que la denuncia se haga grabada debido a que ellas no estén en cada fase del proceso revictimizándose o repitiendo los hechos que la llevaron a denunciar. Porque hay una entrevista en Ciudad Mujer, después cuando la llevan a Fiscalía, que está dentro de Ciudad Mujer, el fiscal la vuelve a entrevistar, después se lleva la denuncia a los juzgados, el juzgado la vuelve a entrevistar, el juzgado, y después en audiencia el juez le vuelve a preguntar cómo fueron los hechos. Y si se apela, pues hay de nuevo que realizar la narración de los hechos. Con respecto de las medidas cautelares, inmediatamente usted pone una denuncia por violencia intrafamiliar y es mujer, la ley obliga a los aplicadores de justicia a poner lo que se llaman medidas de protección, que en este caso son medidas cautelares. La diferencia entre las medidas de protección y las medidas cautelares es que las medidas cautelares son para protegerla una vez que ha denunciado. Las medidas de protección son para evitar nuevos hechos de denuncia. Es el momento procesal en el cual se les da, que se llaman medidas cautelares o medidas de protección, pero son las mismas y están reguladas en el artículo 6, literales A hasta la M de la ley de violencia intrafamiliar. Pero de las entrevistas realizadas a las policías que reciben la denuncia, se descubrió que ellas no conocen cuáles son las medidas. Simplemente mencionan que son las que la ley señala. En cambio, las fiscales sí determinan cuáles son las medidas de protección. Obviamente porque su función es la de acusar y pedir al juzgado que se apliquen tales y tales medidas, porque solo es en base a la petición hecha por la Fiscalía que el juzgado puede actuar, aunque también, como veremos más adelante, el juzgado puede actuar de oficio y aplicar todas las medidas que considere conveniente una vez tenga conocimiento de los hechos, pero es hasta que él tiene conocimiento de los hechos. Otro dato importante es si logran identificar los criterios de protección de derechos humanos, porque la ley le dice cualquier otra medida que el juez considere pertinente. Eso lo dice el artículo 7, literal M. Pueden ordenar que la persona violentadora, 1, salga del hogar, 2, evite la comunicación con las personas sobre las cuales haya ejercido violencia, 3, se le quite las matrículas de conducir, las matrículas de portar armas, y trae una serie de medidas que incluso le prohíben ir a lugares donde se consumen sustancias alcohólicas o nocivas. Y la última, toda aquella que el juez considere pertinente. Pero para aplicar esta última, tiene que saber qué derechos está violentando para cada caso en particular. No es lo mismo proteger a una mujer de 18 años que tiene libertad de desplazamiento que a una niña de 7, 8 años o de 7, 8 meses que ha recibido violencia. Entonces, para eso se le pide saber si tiene criterios de interpretación jurídica basados en los derechos humanos, y solo el 44% pueden identificar dichos criterios sin problemas. ¿Cuáles son? Derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la educación, a la libertad, al pensamiento. Solo el 44% no tiene problemas. Es decir, que hay un 56% de todas las entrevistadoras que no pueden
salirse única y exclusivamente de las medidas que señala la ley para intentar aplicar o solicitar otras medidas de protección. Esto genera otro problema, que es el que vamos a ver a continuación, que las personas que reciben denuncias desconocen la existencia de un fondo que señala los artículos 35 y 37, un fondo económico para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, y eso es parte de la política pública. Y si usted, como el entrevistador, no le dice a la persona que ha sufrido violencia que puede disponer de estos fondos, le limita la ayuda en una gran cantidad. Porque sí, económico. Hay fondos. No es necesariamente que se los van a dar a usted en su mano, pero sí hay formas de aprovechar estos fondos a través de programas, de proyectos, casas seguras, etcétera, etcétera, etcétera. Y si la persona a la cual usted recurre por ayuda no le explica esto, usted queda sin saberlo y sin utilizarlo, una herramienta, una ayuda que la ley y el Estado están poniendo a disposición de las víctimas. ¿Cuáles son las medidas de protección más frecuentes que se establecen en el oriente del país? El orden de desalojo, el orden de alejamiento, prohibir ingerir bebidas alcohólicas, restricción para acceder a la mujer y protección a la víctima. No son las únicas, pero sí en la mayoría de los casos estas son las más frecuentes. Ya vimos cuáles son las más frecuentes. Ahora preguntamos, ¿se aplican a todos los casos? Y tenemos respuestas diferentes. La gran mayoría de policías dijeron que no se dan medidas cautelares en todos los casos, y solo dos de las entrevistadas respondieron que solo si la víctima lo solicita. Pero muchas veces la víctima ni siquiera ha leído la ley y ni siquiera sabe que tiene medidas de protección para beneficio de ella, entonces no la solicita. Quiere decir que la mayoría de agentes policiales no le permiten, no le dan la oportunidad de solicitarla. Y dos, los otros que restan, solo si se lo solicitan, medidas de protección. Les proponen medidas de protección. En cambio, en la Fiscalía dice que solo de manera excepcional se pone, y dependiendo del delito. O sea que tiene que llegar prácticamente a la mujer con el ojo de fuera, o con el labio roto, con heridas evidentes de violencia, para que se les otorgue. Respecto de la reincidencia y la revictimización, vamos a ver que en la revictimización las agentes policiales tienen perspectivas diferentes. Solo el 33% señala que hay revictimización, pero hay una agente que es un poco más consciente, la agente identificada como PNC2, que dice que siempre se les revictimiza en los juzgados, siempre se les pide que relaten de nuevo todos los hechos de violencia. Y de esta misma gente, de estas mismas policías, sale una posible solución: que se graben de una sola vez las entrevistas iniciales, pero a las personas no les gusta que les grabe, porque ya no puede ampliar su declaración o no puede cambiar y nutrir más su narración de los hechos.
ese es el doble problema que sucede a la hora de grabar la declaración, porque ya es fija y va a ser la que se va a ocupar en policía, en fiscalía, en juzgados y en todos los demás instancias que se necesite. Pero es de recordar que esto puede ser viable debido a que hoy todos estamos expuestos a que nos graben en todo momento. Los celulares, las grabadoras portátiles, los micrófonos, las cámaras aéreas. Estamos acostumbrados a el Windows Live, el Facebook Live, las videollamadas. Todos estamos expuestos a que nos graben. Entonces, no sería tan descabezado establecer. Y con respecto de la reincidencia, esto es lo grave, el 100% de los casos dicen que hay reincidencia en la violencia en la pareja. Y entonces, la aplicación de la ley, que es para erradicar, sancionar y combatir nuevos hechos de violencia, ¿dónde queda? La reflexión aquí es que nos estamos centrando única y exclusivamente en el combate de la violencia, en meter preso al violentador, pero no estamos reeducándolo una vez que lo metemos preso, esperando que la sentencia sea justa y de que en realidad estemos metiendo preso al que cometió el hecho. Pero también sabemos que hay una cuota de personas en este o en otros delitos que van a la cárcel por una mala defensa o porque simple y sencillamente la verdad formal, que es la que se produce en juicio, dice que lo más probable es que él haya sido culpable. En opinión de los fiscales, las causas más comunes por las cuales se da la reincidencia son que no se da seguimiento diario a las mujeres después de la denuncia y después de aplicarse las medidas de protección. Se aplican las medidas de protección y hasta ahí. No hay un seguimiento constante. Siguiente, otra de las causas de la reincidencia es el machismo. O sea, ¿y a mí por qué me va a mandar a alguien que no es mi papá? A alguien que no es mi mamá. Yo voy a hacer mi capricho. Y el cumplimiento del rol de sumisión con el que han sido formadas nuestras mujeres. Pero para las agentes de la PNC, dicen que ellas ven que la reincidencia se da más por el alcoholismo y por el amor que siente la pareja mujer, que siempre vuelve con la persona que la violenta. Esas son, desde las perspectivas, las opiniones de los fiscales, muy distintas a las opiniones de los policías. ¿Por cuál? Hallazgos. Bien, ya vimos el hallazgo del perfil del hombre violentador. Hoy vemos el de la mujer violentada. Tiene baja autoestima, tiene sentimientos de tristeza, impotencia e inseguridad, vive en crisis emocional y vive de crisis emocional en crisis emocional en crisis emocional. Tiene baja escolaridad, por lo menos en el oriente del país, y están dedicadas a intentar mejorar su calidad de vida. Otro hallazgo es que aún existen en Uxulután, específicamente las agentes de policía mencionaron el juzgado segundo de paz, que es un juzgado que aún no aplica la ley especial integral para una vida libre de violencia intrafamiliar, y dicen ellas que favorece más a los hombres en sus resoluciones. Conclusiones. Primero, los tres factores más comunes por los cuales las entrevistas señalan que existe misoginia, odio a la mujer, son infidelidad debido a que él tiene otra mujer o porque sabe que su pareja le ha sido infiel. Esto lo dice nuestra investigación de las entrevistas que las agentes de policía levantan. El hombre siente miedo de enfrentar que la mujer se supere académicamente, incluso en la universidad tenemos casos así,
y por el tiempo de permanecer juntos como pareja, el hombre se va disgustando de la mujer, se va disgustando y distanciando de la mujer hasta llegar a un punto de verla no como pareja, sino como una enemiga. Y otra de las conclusiones son las mujeres que reciben más violencia en el oriente de El Salvador, son las mujeres acompañadas de bajos ingresos económicos con deseos de superarse, siendo las razones por las cuales reciben violencia de parte de su pareja la incapacidad de enfrentar que esta mujer se supere. Otra de las conclusiones es que la violencia psicológica y emocional y la violencia sexual son los tipos de violencia más comunes sufridas en el oriente del país. Y el 100% de las entrevistadas fueron coincidentes en señalar que existe reincidencia en los casos de violencia de la mujer, pero a señalar cuál es la causa principal de dichas reincidencias, el alcoholismo fue señalada más por los agentes policiales que por los agentes fiscales, quienes tienen otra perspectiva de la reincidencia. La PNC es la primera en responder a los llamados hechos de violencia y una de las principales medidas que se deberían de implementar es la señalada en el artículo 7, literal D, que es prohibir a la persona agresada ingerir bebidas alcohólicas, estupefacientes, alucinógenos o sustancias que generan dependencia física, psicológica, a juicio prudencial del juez o jueza, debido a que esta investigación dice que es la causa principal por los cuales los hombres ejercen violencia. Eso es lo que te dicen los datos, pero a manera personal, agregándole a eso, otra de las medidas debería de ser la reeducación de la persona. Porque si estamos diciendo durante toda la investigación que el alcoholismo solo es la excusa para generar violencia, si quitamos el alcoholismo, lo va a sustituir por otra cosa. El estrés del trabajo, se le arruinó el carro, lo dejó el bus, se le arruinó el televisor, no pasaron el partido de la Champions, cualquier otra excusa menos el alcohol. El hombre violentador siempre va a buscar excusas mientras no lo reeduquemos. Y las recomendaciones, estas sí son pocas, se los prometo, con la intención de no revictimizar, con una serie de declaraciones, las entrevistadas recomiendan que durante la entrevista se grabe. Esto para no revictimizar a las personas víctimas en el momento de revivir sus hechos. Y dos, lo que veníamos diciendo, que los juzgados especializados y los juzgados de violencia intrafamiliar deben de prohibir el consumo de bebidas alcohólicas como regla general, tanto como hostigar, comunicarse o mandar mensajes a la persona, artículo 7, literal A, hostigar, amenazar, amedrentar, injuriar, insultar. Esa es la primera medida. Junto con esa debería de estar la de literal D. Y otra de las recomendaciones dadas por las fiscales y por las policías por igual es mejorar las medidas, en la medida los servicios de protección y de prevención, tratamiento y erradicación, como cuáles: ampliar las campañas de difusión de los derechos de la mujer, todavía tenemos que trabajar mucho en eso. Mayor difusión de las leyes de protección a la mujer, todavía no sabemos ni siquiera cuáles son todo el sistema de protección de los derechos de la mujer. Tenemos convenciones internacionales y tenemos leyes nacionales. Tenemos 15 instituciones de ayuda, de los cuales en Usulután la mayoría de mujeres solo conoce una. ¿Cuál? Ciudad Mujer. Ciudad Mujer no es una institución, es un programa de gobierno. Quiere decir que por un decreto ejecutivo, un nuevo presidente que llegue lo puede cambiar de Ciudad Mujer a Ciudad Familia o a Ciudad Juguete. Es un decreto. O alguna vez el tan esperado Ciudad Hombre. Se ríen, pero es cierto, es un programa de gobierno y puede ser cambiado o anulado por un simple decreto
ejecutivo. Visitas domiciliares para hablar con las parejas que ya han sido atendidas. Esto se llama seguimiento de los hechos de violencia. Visitar las oficinas de diferentes instituciones de protección a la mujer para coordinar cómo llegar a los lugares aislados y llevar la información de los servicios de ayuda en la prevención, combate, tratamiento y erradicación de la violencia de la mujer en todos los ámbitos de su existencia. Porque a pesar de que tenemos la segunda ciudad mujer en el país, aquí fue el segundo lugar donde se fundó Ciudad Mujer, todavía hay islas, hay colonias, hay caseríos donde no se llega a dar la promoción de los derechos y donde las instituciones de protección todavía no tienen acceso. Como medida preventiva, procurar un seguimiento de los casos de violencia en la mujer y enviar al agresor a recibir ayuda psicológica.